Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje y vamos a hacer esta preciosa cajita de estilo vintage, desde cero. ¿Me acompañáis a ver el paso a paso? ¡Empezamos! Este trabajo de cartonaje es para principiantes. Os voy a dar las medidas que en la cajita de descripción del vídeo las vais a tener anotadas y cada pieza va a estar numerada, con lo cual cada vez que yo coja una pieza para pegarla diré el número exacto de la pieza y así os será más fácil. Una vez ya hayáis cortado todas las piezas, cogemos los dos laterales, que son de 10 por 15 centímetros. Son el número 3 y el número 4. Son dos piezas exactamente igual. Y vamos a hacerle un corte. Vamos a coger uno de los lados de 10 centímetros y vamos a hacerle una marca a 2,8 centímetros. Marcamos. En este lateral de aquí de 15 centímetros vamos a hacerle una marca a 4,5 centímetros y marcamos. Esas dos marcas que acabamos de hacer las unimos y por ahí vamos a cortar tanto una pieza como la otra. Las vamos a hacer exactamente igual. Empezamos con el montaje. Cogemos la pieza número 1, que va a ser la base, y vamos a colocarle unas tiras de cinta de carrocero por debajo. Mientras se seca la cola blanca, esta cinta ayudará a que no se caigan. Cogemos la pieza número 2, que es la trasera. Su medida es de 24 por 15 centímetros. Y vamos a ir pegando los 4 laterales encima de la base. Colocamos la cola en el borde y pegamos. Siguiente pieza, la número 3, un lateral. Y vamos a ponerle cola en este lado de aquí y en la parte baja. Siguiente pieza, la número 4, el otro lateral. Pieza número 5, que es el frontal de 24 por 10,5 centímetros. Y la vamos a pegar aquí, apoyada en los dos laterales y encima de la base, así, encajada así. Mientras se nos seca la estructura, la pieza número 6, que es la que va a ir aquí arriba, de momento no la vamos a necesitar. Y vamos a coger la pieza número 7 y número 8, que serán la tapa. Y vamos a formar la bisagra. Podéis coger cinta de carrocero o cinta craft, una cinta adhesiva que tengáis. Pegamos en uno de los lados y vamos a cortar el sobrante. Y ahora vamos a coger la pieza número 8 y vamos a pegarla aquí. Pero entre la pieza número 7 y la pieza número 8 vamos a dejar unos 3 milímetros de distancia. Y vamos a colocar otra cinta en este lado de aquí. Y ahora vamos a pegar por último la pieza número 6 y dejaremos secar toda la estructura. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser darle una capa de pintura acrílica blanca al exterior, porque lo voy a forrar con tela, para que no pierda la intensidad el color de la tela y se pierda en este gris del cartón, que una vez la coloquemos quedaría como más apagado. Si le colocamos un fondo blanco, se verá mucho mejor el color de la tela.
le damos una capa y dejamos secar. Bueno, pues vamos a cortar un trozo de tela que mida de ancho para cubrir la parte más alta de nuestra caja, dejando 1,5 cm, 2 centímetros por cada lado. Y la tira tiene que rodear toda la caja. Yo voy a utilizar cola de encuadernación. También podéis utilizar cola blanca perfectamente. De todas maneras, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a este producto. Y vamos a empezar pegando por la parte de atrás una pestañita. Y con una toallita húmeda vamos a ir ejerciendo presión para pegarla, y si sobresale algo de cola, pues con la toallita lo retiramos y así no se nos manchará la tela. Si os gusta lo que estáis viendo y aún no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? ¡Es gratis! Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado dándole a todas las notificaciones. Y así YouTube os enviará un aviso cada vez que suba un vídeo. Y no os perderéis ninguna de las ideas. No os entretengo más y sigamos con el vídeo. Ahora ya vamos a seguir con la base y lo primero va a ser cortar las esquinas. Y el sobrante de la tela lo vamos a pegar hacia adentro. Y pasamos a la parte de arriba y vamos a recortar el exceso de tela que tiene por la parte de delante la caja. Vamos a dejar pues lo mismo que antes, 1,5 cm, 2 centímetros. Y ahora sí que ya lo vamos a dejar que seque perfectamente. Mientras tanto vamos a forrar la tapa que ya teníamos montada y estas dos piezas que son las últimas que nos quedan, que es la pieza número 9 y la pieza número 10. Estas tres piezas las voy a forrar con papel decorado del que se utiliza en el scrap. Este es de estampería. Pues vamos a empezar forrando la pieza número 9. Aplicamos cola en uno de los lados y vamos a cortar el resto de papel dejando un sobrante de 1,5 o 2 centímetros. Vamos a cortar las esquinas dejando justo en la esquina unos 2 o 3 milímetros para que la cubra bien y no se nos vea el cartón.
Pues ya están forradas la pieza número 9, que es la más pequeña, y la pieza número 10, ¿vale? Solamente le hemos forrado en uno de los lados. Y ahora vamos a pegar la pieza número 9 encima de la número 10. La parte que no está forrada contra la parte que tampoco está forrada. La vamos a pegar así y vamos a dejar medio centímetro todo alrededor. Y ahora ya pasamos a forrar la tapa y vamos a hacerlo exactamente igual que las otras dos piezas. Y para forrar este lado de dentro, cogemos otro papel y vamos a dejar unos 2 o 3 milímetros todo alrededor. Hacemos la marca y recortamos. Lo siguiente, forrar el interior con los mismos papeles. Y vamos a tener que ir tomando medidas de cada lateral, recortando y pegando. Este de aquí lo voy a forrar con papel. Para pegar las piezas del interior voy a utilizar cinta de doble cara en el centro y alrededor en el borde del papel le pondré cola. Pues ahora ya pasamos a decorar la cajita y voy a utilizar un trocito de tela que he recortado una tirita. De la misma colección de papeles he recortado este vestido y este cartel que pone Vintage Fashion. También voy a utilizar esta pieza de maderita, alguna puntilla. Lo primero, voy a entintar todas estas piezas del papel con esta tinta que ya os he dicho. Si no tenéis de este tipo de tinta, podéis utilizar también pintura acrílica a pincel seco. Y vamos a ir pegando toda la decoración.
Y ahora ya vamos a pegar la caja a nuestra base, que ya la tenemos lista. Lo voy a pegar con cola blanca y ahora vamos a dejarlo secar todo muy bien para poder ponerle los herrajes. Y le vamos a dejar medio centímetro por cada lado. Y empezamos por las bisagras que abrirá y cerrará la tapa. Y voy a colocarlas a 4 centímetros de cada lateral. Si os pasa como a mí, que a la hora de atornillar asoman las puntitas de los tornillos por la parte de dentro, aquí nos podemos lastimar. Pues lo primero que tenemos que hacer es cortarlas y con el mismo papel cortamos un cuadradito y se lo pegamos. Ahora voy a colocarle el cierre. Yo voy a utilizar este de aquí y empezamos colocando la parte de arriba. Y ya está terminada, bonita y fácil. Me encanta el resultado, que queda combinando tela y papeles. ¿Y a vosotros os ha gustado? Espero que este trabajo os anime a probar con el cartonaje. Y si es así, pues regalarme dedito arriba y compartir esta idea en vuestras redes sociales. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.